Bueno, buenas noches a todos y a todas. Estamos acá reunidos hoy gracias a ABSA que nos permite utilizar este espacio, que es el espacio del capítulo de trastornos del ánimo. Hoy era la idea trabajar sobre la problemática del litio y la función renal. Y tenemos el gusto de tener con nosotros para hablar de ese tema a dos queridos y prestigiosos colegas, como son la doctora Liliana Fernández y el doctor Mariano Castelli. Eh, Antes de presentarlos a ellos y hacer una pequeñísima introducción, quiero invitarlos a participar del capítulo, a unirse. Aquí tienen los datos para hacerlo. En el capítulo nos reunimos una vez por mes y hacemos diferentes presentaciones. La del día de hoy es esta. Eh, Bueno, la idea es abrirnos, digamos, a la mayor cantidad de colegas posibles. Tenemos la suerte de que han empezado a participar muchos colegas del interior. Eso para nosotros es muy importante. Estamos muy consustanciados con la idea de APSA de ser los más federales posibles. En este sentido, bueno, tenemos la suerte de que nos acompañen y se hayan integrado al grupo muchos colegas del interior. Bueno, entonces, la idea hoy es presentar este trabajo sobre litio. Eh, Todos sabemos lo importante que es el litio como medicación, especialmente para el tratamiento del trastorno bipolar. Sigue siendo considerado el gold estándar, ¿sí? Y si bien, digamos, la psiquiatría o la farmacología, entre comillas, oficial, sitúa el comienzo de la utilización de litio en la década de 50 por parte de Mogen de Yu y de Haidt, en realidad el litio viene utilizándose en trastornos del ánimo de manera más o menos organizada y con publicaciones al respecto desde más o menos 1890 y pico. Los trabajos principales de esto han sido publicados por los hermanos Carl y Fritz Lange, ¿sí? Dos hermanos daneses, uno de los cuales tenía un hijo con un trastorno de depresión recurrente, el cual respondió muy bien a las sales de litio. Sabemos por otro lado que Charcot también usaba sales de litio y que también Krepelin usaba sales de litio. Muy posiblemente haya tratado al padre del hombre de los lobos con litio, ¿sí? Trató también al hombre de los lobos, el famoso caso de Kate. Y una de las cuestiones que siempre cuando nos reunimos en el capítulo con colegas con los cuales trabajamos en trastornos del ánimo, discutimos es qué es lo que pasa con el litio, por qué por ahí en nuestro país se usa tan poco, por qué no, no está siendo considerado, digamos, en las primeras líneas, o no es considerado en general en las primeras líneas. Si bien hay moléculas muy interesantes, estabilizadoras del ánimo, sabemos que el litio tiene un lugar privilegiado y más allá de que haya sido el medicamento más estudiado, la eficacia, tanto en depresión bipolar como en manía, es realmente eh, no discutible. Y bueno, una de las cosas que siempre aparece como un fantasma es la cuestión de la función renal, ¿no es cierto? La cuestión del problema de la función renal. Yo hace un tiempo presencié un trabajo, una presentación en unas jornadas de APSA en el interior de Liliana y de Mariano, y realmente me impresionó mucho el abordaje que ellos dieron sobre el tema de función renal y litio, así que los invitamos para que en esta oportunidad puedan hablar del tema. Le voy a presentar primero a la doctora Fernández porque es una dama y yo sigo siendo un señor mayor digamos, no sé, con costumbres por ahí ya dejadas de lado, pero bueno, primero voy a presentar a la doctora Liliana Fernández, que es médica psiquiatra, que es presidenta de Fundopsi, Fundación de Docencia e Investigación en Psicofarmacología, quien sabemos todos que ha sido fundada por el doctor Moisés Sovich, uno de los pioneros de la psicofarmacología en Argentina. Sabemos que Julio hace poquito cumplió 81 años, así que aprovechamos a mandarle un saludo hacia la distancia. Bueno,
Liliana Fernández es presidente entonces de Fundopsi, pero también es presidente del capítulo de Psiquiatría Biológica de APSA y es subsecretaria de la Comisión Ejecutiva de APSA y coordinadora de capítulos de APSA. Por otro lado, Mariano Castelli es médico especialista en psiquiatría, es magíster en psiconeurofarmacología en la Universidad Favaloro, es docente de la Fundación de Fundopsi, vocal por Cava de la Comisión Directiva de APSA. Bueno, el que va a comenzar con la presentación es Mariano Castelli. Así que bueno, les agradecemos muchísimo a estos dos queridos amigos y colegas. Y bueno, lo que vamos a hacer es vamos a dar lugar a las presentaciones y después vamos a abrir un espacio para preguntas y debate. Bueno, muchas gracias a los dos por estar aquí. Abrimos, por favor, la presentación de pantalla, Mariano. Buenísimo. Bueno, gracias, Poli. ¿Ya puedo compartir pantalla? Dale, dale, sí, por favor. Vamos más. Ampliala. ¿Se ve ahí? Sí, Perfecto. ¿Estamos bien? sí, sí. Genial, nos Un muteamos todos. un segundito que ajusto mi logística. Bueno, buenas noches a todos y a todas y gracias por estar aquí. Y gracias al capítulo por la invitación, antes que nada. Bueno, como bien dijo Poli, esto es un trabajo que traemos de hace tiempo por el interés surgido a partir de la discusión clínica eh, que, que venimos trayendo de largo con Lili. Le sumo también en esto a Esteban Toro Martínez, que participó también de la discusión acalorada que hemos tenido sobre este tema. Después creo que formará parte de la discusión posterior. Pero bueno, justamente para dar comienzo a esto, traemos una viñeta clínica ilustrativa para poder introducir de qué se trata esto digamos, de lo que tiene que ver con el tema que nos convoca hoy, que es el uso de largo plazo del litio y de sus efectos presuntamente irreversibles, ¿sí? Les voy a contar la historia de una mujer de 74 años con antecedentes de hipertensión que llegó a mi consultorio, una paciente con un trastorno bipolar tipo 1, si no planteaba dudas en cuanto al diagnóstico, una paciente que me llegó derivada por un colega conocido en el ámbito, que él había tratado hacía mucho tiempo antes, él le había hecho ese diagnóstico en el año 2001, claros antecedentes de episodios maníacos y de episodios depresivos, que venía con un recorrido de 20 años de tratamiento con litio, con buena respuesta al tratamiento, pero unas particularidades en lo que tenía que ver con el manejo de su tratamiento. Y la principal particularidad era que en los últimos 3 años, previo a que yo lo viera, había estado automedicándose con litio sin el control psiquiátrico debido, al punto tal de que no solo conseguía las recetas para comprar el litio, sino que además conseguía que le hicieran las órdenes para hacerse la litemia por su propia cuenta, ¿sí? Lo cual describe bastante las características. En julio de 2022 ingresa a un sanatorio de la ciudad de Buenos Aires con un síndrome confusional a partir de una intoxicación por litio. Esto se dio en el marco de que eh, consideró que se encontraba deprimida y se autoadministró una dosis mayor del litio que estaba tomando. Venían tomando aproximadamente 300 miligramos día del carbonato. Se sube a 100 miligramos, termina en esta situación, termina internada. Ya retirado el litio, durante la internación, le hacen
laboratorios de control, y en esos laboratorios aparece la función renal alterada y una paratormona elevada, ¿sí? Y una vez externada, comienza un nuevo tratamiento en donde una colega que la empieza a tratar le dice que ya no es más, perdón, que ya no es más bipolar, que lo que tiene es una depresión crónica y que entonces debe ser tratada de otra manera, y le pone este tratamiento farmacológico como figura ahí en pantalla, el cual obviamente no le resulta para nada. Y después de andar a los tumbos durante un tiempo, llega a verme a mí previo contacto con ese psiquiatra que la había diagnosticado previamente. Y llega pidiéndome por favor volver a medicarse con el litio, a lo cual yo planto bandera directamente diciéndole que únicamente va a considerar esa opción siempre y cuando su condición clínica y por sobre todo su condición nefrológica estuviera debidamente estabilizada como para considerar esa opción como tal. Eh, y esto principalmente teniendo en cuenta ese antecedente de la automedicación durante tanto tiempo, que había derivado en esto que les había contado. Además, en simultáneo a esto, destaco que era muy importante que tuviera un control clínico con un médico gerontólogo, que afortunadamente consiguió una médica gerontóloga que estuvo muy de acuerdo con mi indicación, y que destacó que era muy importante que preserváramos la funcionalidad renal porque era una paciente... Opa, perdón. ¿Dejó de compartir o me pareció a mí? Sí, dejó de compartir. A ver, no sé qué pasó, voy de vuelta. Dale. Me parece, cambió el host, ¿no? Sí. Voy de vuelta. Ok. No me está dejando compartir pantalla, ¿eh? No Dale, sé, y te lo paso de vuelta al juego. por- porque me parece que cambió el host Ahí y va. entonces alguien... Ahí estoy, ahí estoy. Bueno, decía, eh, entonces me quedé en la parte esta de la gerontóloga entonces apoyó esta decisión y entonces comenzamos con el tratamiento con quetiapina en titulación creciente que alcanzamos los 300 miligramos día, tuvo una leve mejoría, después agregué la motrigina, ¿sí? Sin mayor evolución. Y así fuimos llegando hasta fin del 2022. ¿Sí? En ese interín tuve una consulta con un nefrólogo de su cobertura de salud que rápidamente dijo que estaba en condiciones de volver a recibir el litio, pero yo me quedé más con la evaluación que había hecho su médica gerontóloga. Para fin de año, donde claramente no hubo una evolución favorable, vino diciéndome, por favor, dame el litio, te firmo donde sea. ¿Sí? Y ahí yo me planteé decir, bueno, vamos a hacer un laboratorio como si le fuera a dar el litio por primera vez. Y entre el pedido que hice, también sumé un clearance de creatinina. Entre los valores están estos que yo destaqué acá en el apartado, ¿sí? Que era un clearance de creatinina de 1,6, perdón, una creatinina de 1,6 y un clearance de 50. Recordando lo que marca la bibliografía clásica de la psicofarmacología, con ese clearance yo hubiera estado autorizado a darle el litio ajustando dosis de acuerdo a las recomendaciones de ajuste según clearance de creatinina. Pero viendo el clearance, salí a buscar los valores que tenía de esa vieja función renal que les había contado ahí por julio de 2022 y me encuentro con que el valor venía en aumento en una paciente que no tenía el litio y que fuera de la hipertensión no tenía otros factores que fueran nefrotóxicos. Y ahí decidí buscar otra opinión de otro nefrólogo que tuviera alguna recomendación, digamos, de algún colega. Así fue que doy con una nefróloga recomendada por un colega amigo, que ya cuando la contacto, telefónicamente me dice, a ver, espera, antes de mandarme a la paciente, decime
¿cuál es el CRIES de creatinina? Le digo 1,6. Decime qué edad tiene la paciente. 74 años. Me dice, a ver, espera un momento. Y telefónicamente, lo cual ya me llama la atención, me dice, espera un momento. Dice, esa paciente tiene una tasa de filtrado glomerular de 34. Está cerca del punto de no retorno. No le podés dar el litio en esas condiciones, pues si llega a 30, no tiene marcha atrás. Bueno, ya ahí sorprendido con lo que me estaba diciendo, más allá de que le hice la derivación, a la cual nunca llegó y demás, y que intenté con después las drogas que estaban ahí, yo tuve una apoyatura más que suficiente como para seguir plantándome en que realmente no era un buen recurso utilizar el litio con esta paciente. El cuento corto es que, más allá de que después quise buscar otras alternativas ante la mala evolución, la paciente dejó de venir a tratamiento. Para introducir este tema, antes de meternos de lleno en el tema del litio, no nos tenemos que olvidar que estamos hablando de no solamente la función renal, sino que estamos hablando de la función de un riñón de un adulto mayor. Y si hablamos de esto, estamos hablando de un riñón que tiene dos características principales. Primero que nada, que es un riñón que tiene una tasa de filtrado glomerular reducida y que además tiene una mayor propensión a la diabetes insípida nefrogénica. ¿Y esto qué significa? Que de por sí el adulto mayor tiene un riesgo respecto de la población general 2 veces mayor de enfermedad renal crónica. Y que de por sí, por la diabetes insípida nefrogénica, va a tener mayor riesgo de intoxicación por litio y de nefropatía por litio. Y que ese es el tema que me interesa comentarles en el día de hoy. Esa famosa nefritis tubul intersticial crónica que está caracterizada por esa tasa de filtrado glomerular disminuida y que conduce a la insuficiencia renal crónica. ¿En cuánto? En el 1 al 5% de los pacientes, y esto es algo que quiero destacar. No es que todos los pacientes que son tratados por litio van a terminar en esta nefropatía. Es el 1 al 5% de los pacientes que están tratados alrededor de 15 años, ¿sí? Entonces, primero que nada, y punto muy importante, si bien es un efecto adverso de largo plazo grave, no todos los pacientes lo van a tener. De hecho, es un grupo reducido si comparamos el total de los pacientes que tratamos durante tanto tiempo, ¿sí? La imagen que ven sobre la derecha es una serie de resonancias magnéticas en donde se muestra cómo es la evolución que va teniendo el riñón a medida que se va dañando por la nefritis tubulointersticial, ¿sí? Y obviamente, como es un efecto adverso muy grave y del cual no vamos a tener una marcha atrás, vamos a tratar de hacer todo lo posible para no llegar a eso. Y una de las primeras cosas que nos interesa saber es cuáles son los factores de riesgo para tener. Y uno de los principales, para nosotros que somos los que damos el litio, es que cuanto mayor exposición al litio, mayor chance de desarrollar la nefropatía. ¿Esto qué quiere decir? El tratamiento prolongado, como estábamos diciendo, pero además, cuanto mayores toxicidades por litio hay, mayores chances, ¿sí? Es decir, cuanto el paciente más se intoxica, más chances. Pero además, también recordemos que las dosis altas o las concentraciones séricas más altas también están relacionadas con esto. ¿Por qué lo destaco? Porque muchas veces ocurre que para estabilizar a un paciente buscamos litemias altas y a veces nos cuesta buscar ese objetivo de bajar hacia las tan nombradas litemias de mantenimiento porque nos ha costado mucho lograr que el paciente se estabilice y nos cuesta un poco, nos da escozor ir hacia esa bajada. Pero también es importante que lo recordemos porque en el largo plazo vamos a estar cuidando al paciente. Recordemos esto que decíamos, que los adultos mayores tienen a disposición, y no nos olvidemos de los otros factores de riesgo de enfermedad renal que se pueden asociar a esto. Tengamos en cuenta particularmente en nuestro papel lo que tiene que ver con el uso concomitante de otros psicotrópicos, particularmente los antipsicóticos, y lo que tenga que ver con enfermedades cardiovasculares, el tabaquismo, el uso crónico de AINES, sumemos a esto los factores de riesgo de litiasis renal, ¿sí? Por decir solamente algunas, ¿sí? Otra de las cuestiones es cómo vamos a monitorizar ese riñón para estar atentos a
adelantarnos a esa enfermedad renal, ¿sí? Y otro punto a destacar es que la National Kidney Foundation, que es digamos, la institución de referencia para lo que es todo lo que tenga que ver con nefrología, recomienda como parámetro de referencia para la funcionalidad renal la tasa de filtrado glomerular estimada y recomienda la fórmula de la CKD-EPI como la fórmula de cálculo de referencia para obtener el resultado de esto. ¿Sí? No es el clearance de creatinina, sino la tasa de filtrado glomerular estimado, ¿sí? Además, también se recomienda hacer una proteinuria 1 o 2 veces por año en los pacientes que tengan este valor decreciente o cuando ya alcance un valor menor a 60. Fíjense que la unidad de medida es mililitros por minuto sobre 1,73 metros cuadrados. ¿Esto por qué es? Porque esta fórmula, que es la de un grupo de trabajo que desarrolló un consenso, lo que logró fue unificar variables que son de tipo de raza, peso, alturas, ¿sí? Es decir, y otras más que ahora la verdad que no las estoy recordando, pero no quiero extenderme con esto, pero es decir, variables para unificar distintas condiciones de las poblaciones a nivel mundial que son perfectamente homologables en una fórmula como para simplificar y que sea aplicable en distintas partes del mundo. Por eso se obtiene esta resultante. El cálculo del calcio sérico, muy vinculado con nuestro uso del litio, ¿sí? Recuerden por el hiperparatiroidismo. Y también es importante tener en cuenta que el seguimiento que hacemos tiene que ser mayor si el paciente además desarrolló la diabetes insípida nefrogénica, porque de por sí tienen mayor riesgo de desarrollar la nefropatía por litio. Además de todo esto, la recomendación es que se preste atención al desarrollo del síndrome metabólico, porque los pacientes con síndrome metabólico le vamos a presumir que tienen un mayor riesgo cardiovascular que los ponen en riesgo de mayor posibilidad de enfermedad renal crónica. Con respecto a cuándo sospechar la diabetes insípida, a nivel clínico, recordemos la poliuria, la nicturia y la sed nocturna. Pero además también recordemos que esta diabetes insípida puede ser sintomática y ahí es donde entra que el control periódico que hacemos a los pacientes con litio, tengamos en cuenta que si en el laboratorio cuando tenemos el ionograma hay hipernatremia, tengámosla presente también, ¿sí? En ese caso, sean sintomáticos o asintomáticos con hipernatremia, es de buena práctica que hagamos la orina de 24 horas, ¿sí? ¿Y cuándo vamos a pedirle ayuda a los colegas nefrólogos? Cuando hayamos constatado la diabetes insípida o la sospechemos, cuando la tasa de filtrado glomerular sea menor a 60, cuando esté descendiendo a una velocidad mayor a 2 mililitros minuto por año, o cuando la relación albúmina-creatinina en orina sea mayor a 3 miligramos milimol. Hago una salvedad. Acá, fíjense que yo no puse el tema de que sea el estimado, porque también esta revisión que está citado acá, que es muy buena y la recomiendo, ha considerado también que esta recomendación se hace incluso con cálculos de tasa de filtrado glomerular que son previos a la de la CKD-EPI, que es del 2021, es decir, considera también en la revisión cálculos que son previos a este, ¿sí? ¿Y esto por qué también nos interesa tanto? Porque fíjense que una disfunción renal suele ser irreversible y progresiva a pesar del retiro del litio cuando las tasas de filtrado glomerular estimados son menores o iguales a 40 a 45 con este valor. Entonces, si nosotros estamos controlando bien esto, nos podemos adelantar mucho a algo que no tiene marcha atrás, ¿sí? Este material está de acceso libre en la página de la National Kidney Foundation y muestra muy a las claras lo que yo les estaba contando que esta colega nefróloga me estaba diciendo vía telefónica. En esta columna está
esto es el acrónimo en inglés de tasa de filtrado glomerular estimado, y que habla sobre los distintos grados de daño renal de acuerdo a este valor. Y fíjense cómo a partir de 60 hablamos de daño leve a moderado, ¿sí? A partir de 45 de moderado a severo, que es donde cuando aparece con el litio empieza ya algo que probablemente no va a tener marcha atrás, pero a partir de 30, que es lo que me advertía esta colega, ya ahí sí no hay marcha atrás, que era el famoso punto de no retorno. Y fíjense acá con los colores cómo podemos ver, ¿no? El 15 es la falla renal total, ¿sí? Ahora, la pregunta del millón que nosotros nos haríamos es, ¿y qué hacemos con el litio? ¿Qué se recomienda? La verdad que la recomendación en esta bibliografía es muy criteriosa, porque en ningún momento son taxativos en decir, no, el litio no lo uses más, o no se puede, o hay que cambiarlo, porque la verdad que es una decisión muy difícil, porque hablar después de 15, 20 años de tratamiento, de dar marcha atrás con una droga que probablemente fue muy efectiva para ese paciente, no es una decisión fácil de tomar. Obviamente que dejar al paciente sin su funcionalidad renal tampoco es algo fácil, perdón. Entonces, sí, de lo que se habla es que frente a esto hay que considerar la interrupción o cambiar por otro estabilizador, ¿sí? Porque lo que se tiene en cuenta también es que la interrupción del litio lleva a las complicaciones que devienen de el empeoramiento del curso de la enfermedad que está siendo tratada por el estabilizador, ¿sí? Si hablamos de las complicaciones del litio en el riñón, hago un pequeño apartado de lo que tiene que ver con también el sistema nervioso central, ¿sí? Y así como en el adulto mayor cambia el riñón, también cambia la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica de un mayor de 70 años no solo es más permeable, sino que además tiene menor actividad de las bombas sodio-potasio que saca el litio del líquido cefalorraquídeo. ¿Cuál es el resultado de esto? Que los niveles en sangre y en el cerebro son similares. De ahí que las glicemias recomendadas sean de 0,4 a 0,8. ¿Y esto para qué es? Para evitar las intoxicaciones, ¿sí? ¿Y cuál es una de las consecuencias que queremos evitar también en el corto, el mediano y el largo plazo? El SILEN. ¿Qué es el SILEN? Es el síndrome de neurotoxicidad irreversible efectuada por litio. Algo extremadamente raro, ¿sí? Que es en esta revisión algo que fue recabado. Son 123 casos a lo largo desde el 1965 hasta 2019, ¿sí? Y que básicamente es la extensión luego de 2 meses post suspensión de litio de los síntomas de la intoxicación aguda, particularmente de los síntomas cerebelosos de ataxia y disartria, ¿sí? Pero que a diferencia de lo que ocurre con los efectos renales, esto puede aparecer en cualquier periodo del tratamiento, ¿sí? No ocurre después de 15 o 20 años de tratamiento. Y otra característica es que, incluso después de haber retirado, obviamente, lo que uno se puede encontrar es que el paciente con síntomas de una intoxicación aguda, al hacerle una medición de un dosaje de litemia, se va a encontrar con que tiene litio en sangre en rango terapéutico. Una característica que mostraba esta revisión, que obviamente tiene todas las limitaciones de ser una revisión de reportes de casos, es que dice que la fiebre aumentaría cierto riesgo de secuelas. La verdad es que después, en modelos animales, esto se vio en el año pasado, se comprobó que la neurotoxicidad inducida por litio es reversible, ¿sí? Y que no es una característica común de la toxicidad, ¿sí? Ya para ir terminando, acá les dejo para que vean, esta es la fórmula de la CKD-EPI para que se pueda calcular en el consultorio, lo cual, como verán, es total y completamente disfuncional e incompatible con cualquier práctica que hagamos, ¿sí? Por lo cual, acá sí les dejo algo que va a ser realmente útil para que lo puedan hacer todos y cada uno. Acá a la izquierda está
algo que pueden acceder en la página de la National Kidney Foundation, que es www.kidney.org, ¿sí? Que es la EGFR Calculator. Acá se carga el valor de creatininemia, acá se pone la edad del paciente, el género y automáticamente sale calculado el valor. O si no, entran en el App Store o en el Play Store, dependiendo del teléfono que tengan, y descargan la aplicación, que es esta que está acá, ¿sí? Y una vez que ingresan en la aplicación, la primera opción es la CKD Epi Calculator Equation, acá la tienen, la primera, y automáticamente lo mismo. Ingresan el valor de creatininemia, la edad del paciente, el género, y les sale automáticamente calculado, o sea, todo ese choclo que estaba ahí de cálculo, sale y lo tienen listo para tener el valor que bien marca la bibliografía. De mi parte, nada más, y le cedo el lugar a Ali. Hola, mientras esperamos esto, queremos agradecerle a Viviana Yanes, que desde Río, desde Ushuaia, nos está ayudando con toda la cuestión tecnológica. Viviana Yanes es una colega psiquiatra que es la secretaria del capítulo. Y bueno, ya, va siempre una mano con. ¿Algún problema para la presentación de Lili? Le estoy buscando a Lili. ¿Cuál es el usuario? Bueno, como ustedes vieron, esta es una presentación muy interesante. Sacando la fórmula esa que dio Mariano, que es monstruosa, y que a mí me hizo, digamos, confirmar que soy médico porque no me gusta la matemática. Eh, mientras Liliana ve el tema técnico, eh, hay gente que está preguntando, parece que generó mucho interés el nombre del nefrólogo, Mariano. A ver, mira, Vivi, ¿podés activar activa el audio, Vivi, si podés? Yo no estoy como. Ahora sí. ¿Ya estás? Bueno, entonces dejamos todas las preguntas. Acordate el nombre del nefrólogo para después verlo, ¿sí? Gracias. Bueno, adelante, Liliana. Bueno, buenas noches. ¿Se me escucha? Este, bueno, así como presentaba el litio Armando, hablaba del gol estándar o del patrón oro. Gol estándar es algo que tiene que ver con la economía. ¿M? El gol estándar es una, una vieja fórmula donde los países de alguna manera tenían que respaldar su moneda por el patrón oro, o sea, tenían que tener un equivalente en oro.
¿Y por qué se compara al litio con esto? Porque esto era confiabilidad y fiabilidad. ¿Mm? Y porque nosotros hacemos, nos interesó con Mariano, fundamentalmente en la presentación, rescatar el litio y poder presentar todo este inconveniente que puede tener el litio en relación a los problemas renales, pero no como una cuestión que de alguna manera nos inhiba de su utilización. ¿Mm? Porque sería como inhibirse de prescribir uno de los recursos más gratos, vamos a decir así, que tenemos con los pacientes bipolares. ¿Por qué decimos que el litio es el patrón oro? Porque el litio permite, como todos sabemos, prevención de recurrencia, el litio tiene efecto antisuicida, el litio, a diferencia de otros fármacos, de otros psicofármacos, modifica la evolución de la enfermedad bipolar. O sea, nosotros estamos, la mayoría de los fármacos que nosotros usamos son fármacos que son capaces, tenemos dos tipos de fármacos, de psicofármacos, aquellos que disminuyen los síntomas y aquellos que son capaces de modificar el curso de una enfermedad. Son muy pocos los que son capaces de modificar el curso de la enfermedad. No es lo mismo que le pasa a los cardiólogos. Esto es decir más o menos lo equivalente, y esto no lo digo yo, lo dice Gaemi, de pensar que todos los fármacos de la cardiología, ¿no es cierto?, fueran para disminuir el dolor en la angina de pecho. O sea, que habla de una respuesta sintomática y no una respuesta a la evolución de la enfermedad. Esto, también decía, Armando contaba de la evolución del tratamiento, de la historia del litio, ¿no es cierto?, en el tratamiento de la depresión. Vamos sabiendo más cosas en relación al litio, pero no muy precisas todavía. Tenemos más precisiones que en otros momentos, pero aún nos falta saber más de esto. Y algo muy interesante en esto del tema de la progresión de la enfermedad, estas imágenes que ustedes ven es una resonancia magnética funcional, donde lo que se ve es la distribución de litio en un trabajo que se hizo con 20 pacientes después de dos con el estado eutímico, pacientes bipolares, después de 2 años de tratamiento con litio. ¿Y qué se pudo ver? Se pudo ver cuál era la distribución del litio en el cerebro. Sabemos, nosotros pensábamos que la distribución del litio tiene que ver fundamentalmente con un transporte activo, y ese transporte activo, últimamente, una de las cosas que se postula es que hay un transportador activo específico para el litio. Antes se pensaba que o se sigue pensando, está en duda, que acompañaría el litio el transporte activo similar al del sodio y al del magnesio, pero en realidad parece ser que el litio tiene su propio transporte activo dentro del cerebro. ¿Y por qué es importante esto? Porque ustedes saben que cuando se hacen estos estudios con resonancia magnética funcional, lo que se trata de demostrar son diferencias después de un tiempo de tratamiento, en este caso eran 2 años, y lo que demostraron con este estudio es que realmente el litio, ¿no?, es capaz de aumentar el tamaño del hipocampo, que sabemos que de alguna manera es la estructura que actúa en el procesamiento y la regulación de las emociones. Y también sabemos de la atrofia constante del hipocampo en los pacientes con trastorno bipolar no tratados. El litio tiene un efecto normalizador a lo largo del tiempo, en este caso se fijaron en estos 2 años, sobre los volúmenes no solamente del hipocampo, sino también
sobre el aumento del volumen de la sustancia gris. ¿Mm? Pero vemos una paradoja. ¿Cuál es la paradoja? Que pese a estas bondades, el patrón oro viene disminuyendo en su prescripción. Y este es un fenómeno que se da aproximadamente entre el año 2009 y el año 2016. Seguramente esto tiene que ver con que con el lanzamiento de nuevas moléculas. Todo esto tiene que ver, muchas veces lo hablamos, con estrategias de marketing que no tienen que ver con que las nuevas moléculas no sean útiles, son útiles. Pero bueno, es interesante ver cómo fue disminuyendo, por ejemplo, en Estados Unidos de 30,4% al 17% de la prescripción, en Inglaterra del 30,6 al 16, en Escocia directamente se prescriben solo antipsicóticos atípicos y prácticamente se ha dejado de prescribir, y en Hong Kong 25 por ciento de antipsicóticos atípicos y ya casi no se prescribe tampoco litio. Las complicaciones renales crónicas por tratamiento con sales de litio son varias. Una, como decía Mariano, la diabetes insípida nefrogénica. ¿Por qué nos interesa mucho? Porque de ese 1 al 5% de pacientes que van a tener insuficiencia renal, los que comienzan con diabetes insípida nefrogénica es como un síntoma de alarma. ¿Por qué es un síntoma de alarma? Porque de alguna manera esto va a generar litemias más altas. Una de las cosas que se postula es que con las presentaciones de liberación prolongada esto sería, no sería tan así, o sea, el mantenimiento en la diabetes insípida de litemias más elevadas. Otra es la acidosis tubular renal, otra es la nefropatía túbulo-intersticial crónica, y otra es la enfermedad de cambios mínimos, que esta no es patrón del litio solamente. La enfermedad de cambios mínimos es algo así como idiosincrática y también es pasible de ser generada por otros fármacos que nosotros usamos para el tratamiento del trastorno bipolar, como la quetiapina y la olanzapina, por ejemplo. La imagen que se necesita para saber cómo está el riñón de un paciente no es la ecografía. ¿Por qué? Porque la ecografía renal no tiene la sensibilidad para mostrar los quistes corticales, que van a ser los que nos van a ir dando la pauta de qué está pasando con la insuficiencia renal. Acá lo que vemos, que es la misma imagen que mostrábamos con Mariano, es lo que pasa. Estos son distintos pacientes, no es el mismo paciente, pero lo que sí vamos a ver son pacientes con 1 año de tratamiento, de 36 años, fíjense el valor, 103 mililitros por minuto, pacientes con 25 años de tratamiento, 50 años, 61, ¿no? Esto ya se acerca más y vamos viendo la presencia de los quistes. Y estos son 30 años de tratamiento, paciente de 77 años, bastante parecido a la paciente que presentó Mariana. Con lo cual nosotros estamos con el ideal de que aumente el hipocampo del paciente, aumente el volumen de la sustancia gris, pero paralelamente pueden estar sucediendo otras cuestiones, no solamente en el riñón. Una de las cosas importantes en relación a los factores de riesgo que mencionaba Mariano es que entre ese 1 y 5% de pacientes que tienen insuficiencia renal después de tratamiento prolongado con litio,
la mayoría que llega a la insuficiencia renal, o sea, el 3% son pacientes que tienen comorbilidad con enfermedades cardiovasculares. O sea, que es importante todo el tiempo chequear a nuestros pacientes, chequear síndrome metabólico, que mientras tanto les voy pasando el aviso de que vamos a hacer estamos entusiasmados de hacer una intercapitular de síndrome metabólico en trastornos del ánimo durante este año, y donde realmente vamos a poder hablar de cosas muy interesantes en relación al vínculo que existe, ¿no? A tal punto existe un vínculo que muchos se preguntan si de alguna manera no es un cortejo que forma parte de la misma enfermedad. ¿Mm? Entonces, no es muy fácil saber qué hacer con este paciente. Primero porque estamos lejos, allá por este paciente con insuficiencia renal. Depende muchísimo del grado de insuficiencia renal. Todo esto siempre lo tenemos que hacer acompañados por un nefrólogo. Yo les diría que es de buena práctica seguir al paciente desde el principio, con un control por lo menos anual, además de los controles que nosotros tenemos que hacer cada 2 meses, por lo menos, de su creatinina y del índice de filtrado glomerular. Bueno, no existen, estuvimos buscando y resulta que no, por ningún lado aparece, bueno, si el paciente tiene insuficiencia renal y está así o está asá, entonces lo recomendable es tal, tal estabilizador del ánimo, tal anticonvulsivante. Y entonces pensábamos, bueno, ¿por qué pasa esto? Porque lógicamente esta es una de las situaciones más difíciles que se nos presentan en la clínica. ¿Mm? Estamos lejos de estar como en el 2011, donde nosotros pensábamos qué seguimos haciendo con el paciente. Entonces, esta fue una fórmula muy linda que armó el equipo de Vieta, que era la fórmula WES, la fórmula del índice de polaridad. Entonces, el índice de polaridad es un indicador que establece el perfil de los tratamientos para evitar la recurrencia, ¿no? Esto en un paciente ideal, donde tuvo su crisis aguda y tenemos que seguir con un estabilizador. Y esto es para evitar la recurrencia y no la eficacia en el momento de la crisis, como sabemos que pasa con el litio. Y entonces el índice de polaridad parecía muy en esta cuestión de pensar trastorno bipolar como algo que sube o que baja, que estamos ya bastante lejos de pensar que es tan simple como eso, pero sí teníamos una gama que la seguimos teniendo, por suerte, una cantidad de psicofármacos que se podían de alguna manera utilizar de acuerdo al estado de ánimo del paciente que prevalece. ¿Mm? Fíjense que el litio y la quetiapina están muy cerquita, ¿no es cierto? Acá tenemos la línea de los antimaníacos, acá las moléculas con un perfil más antidepresivo. Pero ¿qué pasa? Que en un riñón con insuficiencia renal, también existe toxicidad en el tratamiento con otros agentes que nosotros solemos utilizar. ¿Mm? Acá hay algunos, fíjense, dice Gulek y colaboradores, la olanzapina es tóxica en función de la dosis para las células renales. La FDA reportó 3 casos de nefritis túbulo intersticial relacionados con el tratamiento con olanzapina. La quetiapina tenemos la presencia de edema periférico muchas veces,
por supuesto, que esta prevalencia del enema periférico es alta, la vemos en la clínica, y hay también algunas descripciones de edema asociado con quetiapina. El edema, por lo general, sabemos que se resuelve con el retiro, y el edema muchas veces está generado por el mismo mecanismo de acción que el de la diabetes insípida, con lo cual no nos quedamos muy tranquilos cuando tenemos que sustituir. Las reacciones de hipersensibilidad a medicamentos son la causa más común de nefritis intersticial, y la presentación clínica puede variar desde un síndrome de hipersensibilidad con insuficiencia renal aguda hasta un aumento asintomático. Asintomático es algo discutible como término de la creatinina plasmática. Bueno, y después un chimentito, que son estas cosas que por ahí son más teóricas que otra cuestión, pero el aripiprazol aparentemente tendría como, en la nefritis intersticial tendría como cierto efecto protector. Pero bueno, muchas veces no nos alcanza con el aripiprazol. Sabemos que son pacientes complicados, crónicos, y que han recibido a lo largo de la vida bastantes fármacos, y por lo general, como son tratamientos a largo plazo, son pacientes que están alrededor de los 65 años, entrando ya dentro de los pacientes que describía Mariano. Bueno, todo esto para pensar y para comenzar, que demos comienzo a la discusión y pensemos entonces qué hacer entonces. Siempre, por suerte esto, digo por suerte, si tenemos la suerte y tenemos que tratar de hacerlo así, es algo para trabajar interdisciplinariamente siempre. Bueno, hasta aquí llegué yo. Activar audio. Hola. Hola, hola. Bueno, genial, muchas gracias. La presentación realmente muy interesante, la de los dos. Creo que tenemos mucho para pensar y bueno, por intercambiar. Así que yo les pediría, si tienen ganas, que activemos las cámaras, así nos vemos. Vivi, por favor, activa los micrófonos de Micrófono. todos, así podemos. Ya ya se pueden activar los micrófonos cada uno. Bueno, correcto. Bueno, genial entonces. Bueno, muchas gracias. Realmente una presentación brillante de los dos, muy clínica. Quiero decirles que Mariano y Liliana son dos profesionales, como ustedes ven. Están calientes, la ensalada va a estar caliente. Bueno, parece que el nene quiere tomar la sopa. Son dos profesionales brillantes en su presentación, pero quiero decir que son dos psiquiatras de trinchera, ¿sí? Digamos, que eso me parece una cosa muy importante. Y por otro lado, como que digamos, cuando uno tiene la suerte de poder dialogar, conversar con ellos, son personas que están constantemente pensando la clínica, ¿sí? Y de una manera muy creativa y muy interesante. Realmente es un gustazo haber podido lograr que ellos vinieran y que estén con nosotros. Así que bueno, abrimos la pregunta. No sé si tenemos, Vivi. Hay comentarios en el chat, Armando. Eso, yo no los estoy viendo. ¿Podés, por favor, o vos dos, no sé, yo no los veo?
Yo estoy en el teléfono, ahora me desaparecieron, pero Nicolás Algo hizo una pregunta que la puede Salgado. hacer a teléfono abierto. Bueno, vamos a tratar de intercambiar, así nos vamos conociendo, vamos intercambiando. Veo muchas caras Alguien queridas necesita del hacer un interior. comentario. Alicia ahí de Zapala, muy bien. Nicolás de Neuquén, muy bien. Ahí dio la cara Nicolás de Neuquén. Qué grande Vamos, Nicolás Nicolás, ahí. la pregunta que está buena. Bueno, ¿Cómo están? No abría bien. micrófono porque hay ruido ambiente, por eso. No importa. Excusas, puras ¿Cómo excusas. están? ¿Cómo están? Qué lindos. Bien, Los pozos petroleros, contentos de es vaca verte. muerta que ha No, servido. a ver, es Ah, para pensarlo, no para que me conteste taxativamente, porque me pasa más esto que les planteo sobre las poliurias. Suelo mantener litemias cada vez más bajas en los pacientes porque clínicamente las voy midiendo y digo, más allá de la evidencia, clínicamente con 0,5, 0,6, pacientes bipolares 1 con antecedentes gravísimos andan fenómeno. Y me parece que es una manera de cuidarle ese riñón en algún punto. Pero la poliuria la he visto muchas veces como síntoma molesto, digamos, no con los controles, no a veces encontrando o esto puede ser un error en el tipo de laboratorios que capaz que se piden, o siempre en general lo suelo seguir. No, es raro que vayan al nefrólogo circunstancialmente, son pacientes sanos en general. Pero sí aparece la poliuria. Y obviamente que me preocupa, paciente con una poliuria que molesta y no veo cambios en los laboratorios. Y nada, lo abro como pregunta si es que lo ven, si es que uno tiene que buscar más en los laboratorios de lo que habitualmente lo hace, cada cuánto ir pidiéndole, es predictiva de una diabetes insípida. No, para pensarlo. Está buena la pregunta. A ver, te cuento lo que pienso. Eh, a ver, respecto a lo que yo planteé en la presentación, yo creo que es una cuestión que claramente es para laburar con un nefrólogo. Una de las primeras cuestiones a decir después de eso es con un nefrólogo, una nefróloga que creo que entienda el tema de lo que de las implicancias del litio, ¿sí? Porque, a ver, realmente, con el respeto que merece y todo, pero yo con la primer opinión que me encontré, si yo me hubiera llevado por eso a la paciente de la viñeta, hubiera terminado en otra situación, digamos, ¿no? Eh, pero además, haciendo otra cosa es, a ver, los pacientes bipolares, la polifarmacia es la regla por sobre la excepción. Y yo también otra cosa que pensaba, como para sumar a lo que vos dijiste, Nico, y compartir, es cuántas de las drogas que nosotros administramos a nuestros pacientes tienen descrito entre los efectos adversos producir la diabetes insípida nefrogénica. ¿Y cuántas veces la salimos a buscar? Entonces, ¿y cuántos pacientes tienen alguna comorbilidad en donde pueden tener ese cuadro o lo pueden tener como efecto adverso de otra medicación que tomen? Y entonces saber qué hacemos con eso? Todo conduce a lo mismo, que es, bueno, laburar ahí con un buen nefrólogo, una buena nefróloga. Sí, esto, aparte, Nico, lo que vos decías, es que hay un artículo, un artículo sustancioso de los franceses, que es el que dice que hay que mantener glicemia siempre de 0,8 o menos de 0,8 a los pacientes que tienen diabetes insípida, ¿no? Que Sí. eso es una forma de prevenir, ¿no? O que sería que la diabetes insípida ellos lo toman como un predictor, de alguna manera, en esto de que un alto porcentaje de los pacientes que evolucionan a la insuficiencia renal, que es del 1 al 5, son pacientes que han tenido al principio presentaciones de diabetes insípida. ah, Pero además
Mariano hablaba del silent, ¿no? A mí me tocó tener una paciente con silent que desarrolló en un cuadro muy confuso, que desarrolló el silent junto con una infección a citomegalovirus y con un SIBO. Entonces, realmente ahí se nos complican las cosas porque no sabemos, por eso decía que son pacientes que se complican en muchos, en multifunciones, ¿no? De todas formas, por suerte, fue reversible, ¿no? Pero con un susto muy grande. Yo también veíamos que, bueno, como decía Mariano, hay otros fármacos de los que usamos que producen diabetes insípida, ¿no? Me parece importantísimo, a ver qué les parece este tema, poder subrayar el tema de que en el caso del trastorno bipolar hay que considerar bien las etapas del tratamiento, la etapa aguda, la etapa de mantenimiento, ¿sí? Porque poder diferenciar esto nos permite tener objetivos diferentes y, por ejemplo, pensar que si nosotros estamos tratando una depresión bipolar, como bien se dijo, por ahí, en la etapa aguda vamos a necesitar una dosis alta, por ahí 0,8, 1 de mil equivalentes, digamos, de litio para tener eficacia. Sabemos que cuando nos viene un paciente que está en litio y está deprimido, lo primero que hacemos una litemia. Si no está dentro de esos valores, tratamos de optimizar esos valores, ¿no? Ahora, después de un tiempo de que el paciente sale de la etapa aguda, ya no hace falta mantener esa litemia. Y esto me parece muy importante, tener claro que en el caso del trastorno bipolar, las dosis de los medicamentos que usamos en las etapas agudas, a diferencia, por ejemplo, de lo que pasa en los trastornos de ansiedad o a veces de lo que pasa en la depresión, especialmente con los antipsicóticos atípicos, ¿no? Que por ahí uno los mantiene, con los antidepresivos, que los mantiene en su dosis, digamos, efectiva, que fue la dosis terapéutica hasta el final del tratamiento. El trastorno bipolar, depende de la etapa, estas cuestiones se modifican. Hoy en día es muy importante el abordaje de las dosis bajas en el mantenimiento. Muchos autores están hablando, creo que lo dijimos, de dosis de 0,5, 0,4 en el mantenimiento, y 0,6, ¿sí? Por supuesto, mientras el tratamiento es eficaz. Entonces me parece muy importante, porque en realidad sería interesante con el tiempo poder hacer una diferencia de cómo reaccionaron, por ejemplo, en los efectos adversos nefrológicos los pacientes que se mantuvieron con dosis bajitas en el mantenimiento, ¿cierto? Porque estamos hablando de pacientes que tal vez tuvieron estas dosis clásicas en general, los que están llegando, ¿eh? Y sabemos que muchos, los pacientes, especialmente estos pacientes que son mayores, ¿sí? Nos debe pasar, que vienen con litio hace un montón de tiempo, son pacientes que por ahí dejan de hacerse las litemias, que van y vienen de los tratamientos y que siguen usando el litio por su cuenta. Esto es muy frecuente encontrar. Sí. Estaba Mariana Sarlenga, que había levantado la mano antes de Pablo Fleitas. Mariana. Ahí está. No estaba muteada. Bueno, creo que respondieron lo que iba a consultar. Me llama la atención que tengo un paciente que está con litio, lo estoy dando hace 2 años y medio, un paciente joven, tiene 50 años, hizo tenés un delay, tenés un eco, a ver, tenés prendido ¿ahí me escuchás? dos aparatos. Es que tenés 2 aparatos prendidos, entonces se te escucha 2 veces y no se te entiende. A ver ahora, ¿o se escucha igual? No, ahora mejor. Ahora mejor. Bien, bien. Tengo un paciente de 50 años, ya tiene el diagnóstico,
cuando viene a mí, le empiezo a dar litio, hace 2 años y medio él nunca había tomado, con muy buena respuesta terapéutica. Hizo bastante rápido un hipotiroidismo que fue corregido con su endocrinólogo, y maneja valores normales de urea, de creatinina. El índice de filtrado que le pedí hará 3 semanas, dio un 85, o sea, está bien, pero tiene una poliuria sostenida a predominio de nocturno. Y lo que presentó este mes, que no sé si a alguno de ustedes les ha pasado con algún paciente, es que está con incontinencia urinaria. Con lo cual, esto, por supuesto, está controlado con nefrólogo. Ya tuvo 3 consultas con nefrología. El nefrólogo considera que esta es una poliuria, está con entre 4,5 5 litros de micción diaria. El nefrólogo lo considera normal, le hizo ecografía, le hizo una reso por las dudas. Se encontró todo normal. A mí me llama la atención que se descartó una diabetes insípida, pero esta urgencia miccional que lleva a una incontinencia, donde le dije, bueno, voy a hablar con tu nefrólogo nuevamente a ver si además te tiene que ver un urólogo y esto sea algo funcional en cuanto a la vejiga. Realmente pregunto porque entiendo que a lo mejor se sale del tema puramente farmacológico, pero es a la calidad de vida. No sé si a alguien más le ha pasado. Sí, a mí también. Bien. Y la respuesta en cuanto a la incontinencia, ¿hubo alguna otra cosa? Porque hasta Una ahora, paciente es una paciente con predisposición, digamos, de chica, había tenido incontinencia, episodio. episodios, y su hija también los tiene. Ajá, Y, y no, digamos, no le dio tampoco el nefrólogo mayor importancia al síntoma. En un claro, principio lo quisieron atribuir a la sedación porque está también con quetiapina a la noche, pero es cierto lo que decís, hacia la calidad de vida. claro, claro. No, este paciente está bárbaro. De hecho, le fui bajando, está con 0, casi 0,7 mil equivalentes de litio. Fui bajando justamente por esto, porque además está hace un año, más de un año, que está sin episodios. Con lo cual estoy tratando de bajar los valores yo como para esto que estamos hablando, ¿no? A ver si dejándolo con 0,4, 0,5, le baja este síntoma que es el que gobierna ahora el cuadro, es esto. Ujú. ¿Hasta dónde nosotros generamos la polidipsia? Porque en la recomendación del tratamiento con litio le decimos al paciente que tome mucha agua y a lo mejor el tema viene por ahí, ¿viste? Está Se le con va la mano. Sí, no. De hecho, está con ingestas normales de líquido, está no más de 2 litros por día, justamente por este tema. De hecho, yo le recorté la ingesta a partir de las 17 horas, ni un mate, nada, salvo el vaso de agua a la noche para tomar la medicación o mientras cena. Se recortó incluso la ingesta nocturna porque se levanta, o sea, es esto, se levanta como 6 veces a la noche para hacer pis y esto realmente... si yo le pregunto, ¿estás durmiendo bien? Y si no fuera por esto, entonces, ¿cómo se complica en este caso? Que puedo hacer una pregunta al respecto. ¿Estos pacientes no estarán recibiendo benzodiazepinas por casualidad? El mío en particular no. Ah, porque las benzodiazepinas, sobre todo el clonazepam, pueden producir este síntoma. Ajá. ¿Este síntoma que de incontinencia? Incontinencia, Ajá, exactamente. Y a bueno, veces se indica una benzo nocturna claro. y puede ocurrir. Yo he visto bastantes casos de poliuria nocturna, de incontinencia inclusive, y modificando el tratamiento, sacando las benzodiazepinas, mejora. Bien, lo voy a tener en cuenta porque yo no se la indico hace 2 años. Hay que ver. Claro, Está pero a lo tomando. mejor es tan Sí, que a común. veces, aunque uno no lo indique, la están tomando, Claro, sí.
A eso estoy pensando, lo voy a preguntar. Ahora que, buen dato, no lo tenía. Ay, muchas gracias. Ahí está. Aporte, muchas gracias. Sí, lo voy a preguntar. Bueno, bárbaro, bueno, excelentes las exposiciones. Son esas perlitas que tira siempre Norberto. ¿Eh? Hola, ¿se me escucha? Carlos. Sí, ¿qué decís? A ver, es difícil pensar que una persona que toma litio no tenga poliuria. Está tomando una sal, va a orinar mucho más y va a tener más sed. En todo caso, el tema es seguir la evolución y hacer todos los controles para que esto no se transforme en una, ¿cómo se llama? En un cuadro más grave, pero la poliuria es uno de los síntomas más comunes de las personas que toman litio. Eso no significa que vaya a tener, eso no significa que tenga, eso no significa que no, que tenga una diabetes insípida. En todo caso se estudia. Pero todas las personas que toman litio hacen mucho pis. Sí, es así, es verdad. La pregunta en realidad era por el tema de la incontinencia, donde a lo mejor ya pasa a ser un fenómeno en realidad mecánico de la vejiga. Claro, Si esto... este es el punto. Ese es otro tema, pero lo que yo digo que acá se está hablando del problema de la poliuria, que la persona haga mucho pis. Es esperable, está tomando una sal, va a orinar más y va a tener más sed. En todo caso, si bajamos en los periodos de estabilidad, bajamos el litio a 0,5, 0,4, a lo mejor esto puede cesar, pero si tenemos una persona con un litio, con una litemia de 0,7, 0,8, va a orinar más. Perdón, una pregunta. ¿Qué edad tiene el paciente? ¿Cuál es la pregunta, Armando? ¿Qué edad tiene el paciente? Mi paciente es 51 años. La mía tiene 52. Claro. Claro, a mí me daba la impresión que donde vos ponías más, Mariana, el punto acá era en el tema de la incontinencia, no es que esto claro, porque no con en la poliuria. Hay Exacto. que ver esta cuestión que decís vos, a ver si es un tema del litio o es un tema, digamos, si es un efecto, digamos, otro efecto del litio o es secundario a la poliuria, esta incontinencia, por alguna disfunción de la vejiga, como decís vos. ¿Sí? Claro, Bien. claro. Entonces yo me preguntaba si es lo mismo consultar a un urólogo que a un nefrólogo. Claro, el urólogo sería para la función mecánica de la vejiga, porque en la ecografía la próstata tenía un volumen normal. Entonces, eso está descartado. En realidad lo preguntaba por si podía ser un efecto adverso, pues, que yo realmente buscando en bibliografía, si podía llegar a ser algo más, aparte de la poliuria, el tema de la incontinencia. Es cierto, porque todo eso asumiendo que el paciente no tiene otra patología que pueda producirle ese síntoma, por ejemplo, que no sea un diabético, porque la hiperglucemia produce poliuria. No es diabético, la hemoglobina glicosilada está en rango perfecto, o sea, eso metabólicamente, por eso lo traigo como pregunta, porque realmente es una rareza y... Muy interesante. Bueno, buen dato el de las benzodiazepinas. Sí. Norberto, siempre con esas. ¿No? Una pregunta. No, pero, discúlpame, yo vuelvo a lo mismo, porque parece que la gente está preocupada con que las personas que toman litio tienen poliuria. Las personas que toman litio tienen poliuria. Esto no debería ser una preocupación. En todo caso, habría que seguir todos los valores en sangre para ver en qué medida no hay una diabetes insípida, pero es imposible que las personas que toman litio no tengan poliuria. Me gustaría que alguien me corrija, porque alguien me parece que dijo ahí, uy, tengo un paciente que toma litio y hace mucho pis y también hace pis a la noche, pero bueno, es así. Si alguien no está de acuerdo con lo que digo,
que levante la mano. Pablo había levantado la mano ya desde antes para hablar. Pablo. No, yo levanté la mano no por estar en contra de vos, No, Carlos, ya en sé, por esa absoluto. No, de declaración. ninguna manera, de ninguna manera. La pregunta va un poquito para Mariano. Yo no estoy en casa, así que una parte de la presentación me la perdí por problemas de internet. Pero, ¿cuál es el valor el filtrado, de la estimación del filtrado glomerular versus una orina de 24, pese a que es muy insoportable hacerla, en aquellos pacientes que toman algún suplemento o alguna medicación que eleva la creatinina en sangre, perdón, em, y que se pudiese ver afectado el filtrado glomerular, porque la estimación del filtrado glomerular, porque en la estimación no se calcula suplementos o medicaciones que aumenten la creatinina sin alterar el filtrado, creo. No. ¿Se entiende la pregunta? Entiendo la pregunta. Sí, no. La verdad que te lo debo, porque el cálculo está planteado como para lo que es, a ver, funcionalidad renal, o sea. Bueno, Normal. sí, pero está bien, normal. pero No, por así ejemplo, a secas, digamos. ¿qué medicamentos o sustancias podrían generar ese efecto, Pablo? Por ejemplo, No, un suplemento dietario. Vos dirías así, tipo un suplemento. Suplementos dietarios tipo creatinina en pacientes que van al Creatina, ponele. gimnasio. Creatina, perdón. Ay, hoy estoy Es que lento en el cerebro. no estás en tu casa, por eso. No estoy en casa, o sea, estoy en Mendoza. Qué mal que la pasás, viejo. ¿Qué pasó? Entonces No. ya deducimos por qué estás confundido. ¿Estás sobrio, Pablito? No, sí. Casi. Porque Pero volviendo a la pregunta. es un gran sommelier. El otro día encontró en un vino ¿qué era lo que encontraste? No me acuerdo. Pero pará, volvamos a no esto. sé, que devolviste el vino. Aguja. Bueno, pero por volvamos ejemplo, a en esto. ese caso, ¿no podés suspender el suplemento dietario por No, pero una por semana? ejemplo, creatina es una cosa, pero por ejemplo en pacientes HIV positivos que toman dolutegravir es una medicación que aumenta la creatinina y que te puede dar una creatinina de 1.2 sin estar en una alteración del filtrado glomerular, que si bien se calcula por índice de filtrado, y como vos dijiste, Mariano, la idea de medir... ¿Sabés qué? No, es que está buena la pregunta, porque ahí entramos, viste, en el hilado más fino. Yo ahí ya recurriría a la palabra del nefrólogo a ver qué me dice. Porque ahí estamos entrando en el terreno de que quien sabe es el nefrólogo. Y yo ahí le preguntaría al nefrólogo a decir, che, ¿cómo valorizo esta tasa de filtrado glomerular estimado en este paciente en donde yo sé que este valor que estoy viendo va a variar? Mira, pedir una orina de 24, ¿no? ¿Cómo? Y pedir una orina de 24. Yo lo hago habitualmente, les explico muy claro a los pacientes que es molesto y toda la bola, pero tengo mi registro. Cada año, Lo cada que 2 pasa es que, a ver, esperá, porque, a ver, a mí me parece está buena la pregunta, porque hay un punto en que es claro, a ver, el mundo de la nefrología se puso de acuerdo en que el mejor parámetro para que es el seguimiento de la funcionalidad renal es el cálculo de la tasa de filtrado glomerular estimado. Entonces, vos bien me estás diciendo, che, ¿qué pasa si nosotros tenemos algún factor que modifica esa valorización? ¿Sí? ¿Cómo, o sea, cómo leemos esa valorización? Y la verdad que es verdad, no lo había pensado, digo, entonces, ¿cómo lo valorizo? Y se me estaba ocurriendo en el hecho de decir, bueno, se me ocurría, por ejemplo, decir, ¿cómo leo una litemia de un paciente que de repente me cuenta que la última semana estuvo tomando AINES? Y yo sé que la litemia subió. Digo, bueno, pará, repitamos la litemia después de que tomo los AINES. Primero que nada, buscaría eso.
Bueno, algo de lo que dijo Armando es, pará, tengo chance de que el paciente, primero que nada, modifique ese factor que modificó, por ejemplo, en uno que toma suplementos dietarios, diría, bueno, pará, que deje de tomarlos y lo hago. Ahora, si es viable, porque sea mi decisión y nada más. En un paciente, ponele HIV positivo que está haciendo ese tratamiento, no le voy a decir, che, deja de tomar los antirretrovirales, modifica tu tratamiento, no lo haría. Y entonces ahí voy con la de, che, hablemos con el nefrólogo, cómo valorizo esto y a ir y haciendo el tamizado. Y otra cosa, me parece que ahí también creo que entraría en juego, ¿qué otra cosa el nefrólogo en cuanto a a qué más valoriza? Calculo que ahí sí entraría lo que decís de la orina 24 horas, sobre todo en lo que tiene que ver con proteinuria, ¿sí? Y en cuanto a algún otro valor más, porque es lo que se me ocurre, pero realmente te digo, estoy adivinando porque creo que ahí entramos bien en el terreno de los La nefrólogos, ¿viste? Yo nefrología. creo que no sería para salir nosotros a hacer la patriada de, bueno, mirá, vamos a hacer tal o cual cosa. Muy interesante. Ahora, la Yo me tasa quedaba, perdón, disculpen una cosita, me quedé pensando en qué, y lo planteo como pregunta, pues no tengo idea, el tema del uso del litio en los pacientes con HIV, ¿sí? En general, digamos, Ujú. ¿hay algún mayor riesgo de neurotoxicidad en los pacientes que tienen HIV? No lo tengo investigado. A ver, Ah, la verdad que yo no me puse a buscarlo puntualmente, pero a ver, ¿es común ponele, el uso de también litio en pensándolo pacientes con ahora, HIV? también, ¿cómo? Que digamos, ¿está aconsejado el litio en pacientes con HIV? No, primero, yo no conozco ninguna contraindicación específica. Bien. Empecemos por ahí. Y segundo, eh, a ver, lo que Es un pensaría, tema muy específico y están tal vez, digamos, tomando, pero lo primero que bueno, pensaría y en relación a sí. lo que hablamos hoy, Mm, si están tomando alguna medicación que les afectara la función renal, mm. es lo primero que pensaría, que pudiera complicarlos ahí. eh, y después, no sé, ahora no me estoy acordando algo, porque Bien, correcto, está bien. hasta es más, Sí, es una pregunta lo que errada. pienso es que es mucho más amigable en términos metabólicos, porque Claro, te evitas sí, el tema de las hepático. interacciones medicamentosas, pero Bien, ok. con Bien, ¿tenemos alguna pregunta más? Eh, Seguro que sí. con respecto a la tasa de filtración glomerular, ¿es confiable, es utilizable en personas mayores de 70 años? es lo recomendado. Es lo recomendado. Sí, sí, sí. Sí, sí, eso está, pero todo, a ver, eso realmente como todo lo que encontramos es como unánime, ¿eh? Porque además el cálculo justamente se adapta por la edad. Cuando vos ponés en esa calculadora que yo mostré, los únicos factores que varían son el valor de creatininemia que vos cargas, la edad del paciente y el sexo. Para obtener la Entonces, información claramente es ajustable por la edad. actualizada. Espero Perfecto. que Estoy encuentres la escuchando algo que está aprendido, no sé qué es. Perdón. No, que yo le estaba preguntando lo del HIV a la Ah, IA, pero no sabe. mm, No, porque te decía Norberto que justamente es confiable por la edad porque justamente se ajusta en función de la edad. Así que claramente eso te digo que sí, ¿eh? Bueno, Perfecto. ese es otro tema interesante que es la dosis de litio en las personas adultas mayores, ¿no? El Sí. tema ese es un tema Yo muy... saben que eso es una cosa que quería mencionar, ¿eh? Y esto lo chequeé hasta el día de hoy. Yo creo que una gran deuda que tiene al día de hoy la psicofarmacología es que no hay ninguna recomendación a la fecha, yo no encontré, por lo menos, no hay ninguna recomendación a la fecha de ajuste de dosis de litio en función de valores de tasa de filtrado glomerular estimado. No, Así como sí hay en los libros de farmacología, los libros de farmacología del mundo hay, en función de clínica de creatinina se ajustaba
tanto de la litemia o de la dosis de litio, bajaba tanto por ciento, sí. Bueno, ese tipo de ajuste en función de la tasa de filtrado glomerular estimado, yo no encontré ninguna tabla de ajuste. Hay recomendación, pero no hay una recomendación de ajuste proporcional en función de. Mariano, eso no sería porque nosotros ajustamos a la litemia. Entonces, como nosotros no Claro. damos una dosis de litio persona, sino que No, damos una no, dosis... estoy de acuerdo con vos. Lo que te digo es, vos agarrás un libro de farmacología, de psicofarmacología clásico, y te encontrás con que se recomienda que ante un clearance de creatinina X, ¿viste? Se ajuste la dosis de litio, la litemia se reduzca no sé, 30%, algo típico de encontrar. Pero vuelvo a decir, nosotros somos resultistas en eso de yo doy una dosis de litio para conseguir una litemia determinada. Y Sí, que la evidencia me demuestra que frente a una manía tengo que llevarla a más de uno. Independientemente de la función, que vaya a haber una función renal alterada va a hacer que la filtración sea menor, por lo tanto la dosis va a ser menor, pero me lo corrijo por litemia, siempre. totalmente de acuerdo. Solamente era un comentario respecto de esas cuestiones de la literatura, ¿sí? Yo estoy de acuerdo con vos, ¿eh? Y de hecho, lo que encontré va en línea con eso, y me parece que es más acorde a la clínica. Después entra la opción de estar cintureando en base a lo que estábamos hablando al principio, que también decía Poli. Es el hecho de que por un lado es la mejor respuesta clínica en base a lo que sea menos costoso para el riñón del paciente también. ¿Sí? Perfecto. Liliana, ¿vos querés agregar algo sobre este tema? No, no. Bien. Hay una pregunta entonces, dice de Nancy Hein, creo que es. En vez de proteinuria de 24 horas, ¿más fácil una microalbuminuria espontánea? ¿Sirve? ¿Se entiende la Sí, pregunta? estaba también. Sí, estaba. De hecho, yo lo mencioné, el tema de hacer que la relación albúmina-creatinina es una de las cuestiones. Lo que pasa es que la proteinuria de 24 horas sigue siendo el gold standard en materia de evaluar el tema digamos, de lo que es proteína en harina, ¿sí? Bueno, ok. Yo Pero creo que sirve. podríamos quedarnos un rato largo hablando, pero bueno, ya estamos pasando la hora y media, ¿sí? Vamos a ir haciendo 2 o 3 preguntas más, 2 preguntas más, si les parece, y vamos cerrando, ¿sí? Acá hay una que dice, en fase de mantenimiento, la monodosis nocturna protege la función renal, es de Jorge Muñoz Gil, Sí. desde Capital Federal. Sí, a ver, la recomendación es buscar las menores dosis posibles y también lo que se decía es que si puede ser una dosis única, mejor. Sí, sí. Bien. ¿Alguna pregunta más? Y siempre, obviamente, siempre esto priorizando la respuesta clínica. Yo le quería hacer una pregunta a Liliana. Liliana, vos hablaste del tema, por ahí esto me parece interesante porque el tema, digamos, de la atrofia o disminución del tamaño hipocámpico en los pacientes y cómo el litio puede revertir esto. ¿Sí? ¿Podés contarnos un poquito más al respecto? Bueno, está postulado si puedo contar un poquito más de CIS en relación al aumento del tamaño del Sí, hipocampo y a todas la... estas cuestiones, porque digamos es interesante, ¿no? Tener esta información, saber esto, que hay, digamos, estructuras cerebrales que se deterioran con las enfermedades, esto que llamamos la neuroprogresión, y Sí, que cuando uno utiliza un tratamiento con efecto neuroplástico positivo, esas estructuras cerebrales recuperan tamaño
¿no? Inclusive, digamos, no solo está demostrado, digamos, la recuperación del tamaño del hipocampo, sino aumento de la materia gris en general, ¿no? Entonces, Aumento a de la esto me materia refería, me gris parece en un tema general, interesante, sí, y es algo que no está demostrado solamente para el litio, sino exactamente, también está demostrado para otros estabilizadores y perfecto, también está demostrado, discutido para algunos antipsicóticos atípicos en la esquizofrenia. totalmente. Y también en el Este, trastorno bipolar, y en el trastorno bipolar. sí, como efecto Eh, neuroplástico positivo, sí. ujú. Neurogénesis, digamos, efecto Neurogénesis, sí, sí, neurogénesis. sí, Porque incluso no sería el aumento del tamaño del hipocampo, sino la recuperación de la atrofia exactamente, hipocámpica, que eso es exactamente. fundamentalmente lo llamativo, ¿no? Sí. Ahora, digamos, sumado a esto, es muy interesante, muchos de los estudios recientes hablan de un efecto muy importante a nivel del núcleo paraventricular del tálamo, ¿no? También, Especialmente a nivel mitocondrial, ¿sí? Del litio y de los estabilizadores del ánimo, digamos, estabilizando el metabolismo especialmente del calcio, ¿sí? sí, Y esto me parece un tema interesante. Ahí empieza a aparecer el rol del núcleo paraventricular del tálamo como una especie de sincronizador, inclusive con los ritmos biológicos a través del núcleo supraquiasmático, ¿no? Me parece muy interesante esta cuestión, muy donde el interesante. litio está, digamos, como puesto también en primer lugar, como estabilizador de esa disfuncionalidad del calcio, ¿no? De nuevo aparece como algo estándar en las investigaciones, ¿no? Ujú. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Bueno, hay muchas felicitaciones. Este, bueno, yo quiero agradecerles mucho. Vamos a aprovechar para invitarlos. ¿Qué les parece, Mariano? Sí, ha Y sido la Diana, antesala de. para vamos a tener un encuentro intercapitular que al final quedó para el 14 de. No, No, para no, el quedó para el 7, 7, quedó para el quedó 7. para ¿Para el el 7 7? nomás, Para 7 de septiembre. Septiembre. bien. Esto es una estrategia de marketing. Estoy haciendo, digamos, el juego. El 7 de septiembre vamos a tener un encuentro intercapitular, ¿sí? Con el capítulo de psiquiatría biológica, ¿sí? Que Que le se cambiaron llama, el nombre ahora ahora, se ¿no? Le llama cambiaron el nombre. capítulo, que ahora se Sí, llama capítulo de revisión clínica y psiquiatría biológica. ya, mirá. Bueno, que vamos a trabajar sobre, Síndrome como habíamos metabólico. comentado, sí, síndrome metabólico, va a haber trabajos vinculados a trastornos del ánimo y síndrome metabólico, ¿sí? En sus diferentes perspectivas. Así que bueno, de nuevo les agradecemos a todos, vuelvo a agradecer a Viviana Llanes, que nos apoya desde Ushuaia, ¿sí? Hoy me mostró la hermosa vista que tiene de su casa, ¿sí? Ese lugar tan hermoso. Vi que también andaba por ahí Julia Aleda desde Mendoza. Sí. Bueno, Sí, saludó ya. Muchas gracias a bueno, ustedes por así la que bueno. invitación, ¿eh? Sí, muchísimas gracias. Ha sido un gran placer. ¿Sí? Para Bueno, nosotros ha sido un placer igualmente, un muy abrazo grande. Escúchame, por favor, ¿vas a retirar el nombre del La nefrólogo? nefróloga. Mira Irene, cómo ahí está. La nefróloga, sí. Ana Malvar. Sí, Sí, nefróloga. Ana Malvar, Bien, tengo el bien. contacto. Después le paso a Armando el contacto para Por favor. de dónde Sí, atiende sí. para que puedan enviar a sus pacientes. La verdad que es una gran profesional. Sí, sí, la verdad que ha sido de gran ayuda. La verdad que es una de esas colegas que uno dice, bueno, vamos a invitarla para hacer alguna actividad en conjunto. ¿Eh? Bueno, ahí está Diana Meller, ¿sí? De Fubipa, ¿sí? Que también es un honor que estés acá con nosotros, Diana. ¿Eh? Ella fue una de las que preguntó el tema de la
Bueno, entonces Sí, sí. Yo está después le Carlos paso por ahí a también. Armando y a Vivi, les paso el dato. Así. Después, por favor. Bueno, Por un favor. saludo a todos, que tengan un buen descanso después de un día largo, supongo. Un gustazo, realmente un gustazo. Bueno, nos vemos. Un placer. Placer, gracias.